Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es de esos que te dejan con la boca abierta. Y es que el mundo del espectáculo, sobre todo el turco, nunca deja de sorprendernos. En este vídeo, vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, la pareja que nos conquistó en Amar es Primavera, y que, fuera de la pantalla, parecía la viva imagen de la felicidad. Pero como ya sabemos, la vida real a veces es mucho más compleja que cualquier guión de telenovela. Vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho, vamos a analizar las pruebas, y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta polémica. ¿Infidelidad? ¿Crisis? ¿Mentiras y secretos? Prepárense porque la verdad, o al menos lo que se ha rumoreado, es bastante impactante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, les quiero recordar algo súper importante. Si son nuevos por aquí o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y ya saben, me ayudan muchísimo con su apoyo. Así que suscríbanse. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos a hablar del escándalo Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Todo comenzó como suele pasar con rumores. Rumores que se fueron propagando como la pólvora por las redes sociales, por los medios de comunicación, y por supuesto entre los fans. Se hablaba de una posible infidelidad por parte de Serkan. Imagínense. Después de tantos años de relación, de un matrimonio que parecía sólido, y de pronto, esto. Las primeras noticias, aunque vagas, apuntaban a una tercera persona. Una mujer cuyo nombre inicialmente se mantuvo en secreto, pero que poco a poco fue ganando protagonismo en los chismorreos. Se decía que Serkan había sido visto con ella en varias ocasiones, que había fotos y que, en general, la situación era más que sospechosa. Las fuentes al principio eran anónimas, alimentando la intriga y la especulación. Alguien cercano a la pareja o una fuente confiable eran las frases que adornaban los primeros reportes, sembrando la incertidumbre y la curiosidad. Los fans, claro, enloquecieron. Ozge y Serkan son una pareja muy querida. Su historia de amor, nacida en la pantalla y consolidada en la vida real, ha sido un ejemplo para muchos. Verlos felices apoyándose mutuamente, compartiendo momentos importantes, era, y sigue siendo, algo muy bonito de ver. La imagen que proyectaban, la de una pareja sólida, enamorada y compenetrada, era un refugio para muchos seguidores en un mundo a menudo complicado. Por eso la posibilidad de una infidelidad generó tanta tristeza, decepción e incredulidad. Para muchos la idea de que su relación idealizada pudiera estar en crisis era dolorosa. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los portales de noticias, los programas de televisión del corazón, todos se lanzaron a investigar, a buscar fuentes, a intentar confirmar o desmentir los rumores. La presión sobre la pareja era enorme. El escrutinio público, la vorágine mediática y la constante búsqueda de información, a menudo a cualquier precio, crearon un ambiente de asfixia. Las portadas de revistas y los titulares de los noticieros se llenaron de especulaciones, fotos borrosas y análisis de lenguaje corporal, intentando descifrar la verdad detrás de la aparente felicidad. Y, como era de esperar, empezaron a surgir las pruebas. Fotos, supuestas conversaciones de redes sociales, testimonios anónimos. Todo un compendio de evidencias que alimentaban la controversia. Sin embargo, como siempre sucede en estos casos, la fiabilidad de estas pruebas era, como mínimo, cuestionable. Muchas veces las fotos estaban borrosas, las conversaciones eran incompletas o manipuladas, y los testimonios, bueno, los testimonios eran solo eso, testimonios, sin ninguna base sólida, a menudo provenientes de fuentes con intereses ocultos o con el simple deseo de generar polémica. La cultura de clickbait y la viralización de información, incluso falsa, jugaron un papel importante en la propagación de los rumores. Las fotos, por ejemplo, presentaban a Serkan en situaciones ambiguas, un encuentro casual con una mujer desconocida, una cena en un restaurante, un paseo por la calle. Sin embargo, la falta de contexto y la ausencia de pruebas contundentes hacían dudar de su veracidad.
Las supuestas conversaciones de redes sociales eran más problemáticas aún. Capturas de pantalla de mensajes privados, a menudo sin la fecha ni el remitente claro, eran presentadas como evidencia irrefutable. La facilidad con la que se pueden manipular este tipo de pruebas sembró la desconfianza entre los seguidores. Los testimonios anónimos, por su parte, eran la fuente más vulnerable. Sin nombres ni identificaciones, su fiabilidad dependía de la credibilidad del medio que los publicaba. Lo que sí es cierto es que la atención mediática, y la de los fans, se centró en una persona en concreto. Una actriz, cuyo nombre empezó a sonar con fuerza como la presunta amante de Serkan. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque no solo era el rumor de una infidelidad, sino también la supuesta identidad de la persona implicada. La elección de la tercera en discordia alimentó la especulación y la morbosidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál era su relación con Serkan? Estas preguntas se multiplicaron en las redes sociales, impulsando la investigación y la divulgación de detalles personales, a menudo sin el consentimiento de los involucrados. No voy a mencionar el nombre de la actriz, por respeto a su privacidad y porque no quiero contribuir a la propagación de chismes sin fundamento. Pero lo que sí puedo decir es que su nombre estuvo en boca de todos, y que su supuesta implicación en el escándalo generó aún más revuelo. La presión sobre la actriz también fue significativa. La constante atención mediática y los mensajes en redes sociales podían ser muy dañinos para su reputación y su vida personal. La situación se volvió cada vez más tensa. Los fans divididos por un lado, defendían a Özge, mostrando su apoyo incondicional, y por otro, criticaban a Serkan, acusándolo de traicionar a su esposa. Los medios de comunicación, por su parte, continuaban alimentando la polémica, con noticias y especulaciones cada vez más sensacionalistas. La polarización en las redes sociales se hizo evidente. Los comentarios y mensajes de odio, así como los ataques personales, se multiplicaron. La línea entre la opinión y el acoso se volvió borrosa. Las redes sociales, que en un principio habían servido para celebrar el amor de la pareja, ahora se convirtieron en un campo de batalla. Pero, ¿qué pasaba con los protagonistas? ¿Qué decían Serkan y Özge? ¿Cómo reaccionaban ante esta avalancha de rumores y acusaciones? El silencio inicial, por supuesto, generó aún más ansiedad. La falta de respuesta, interpretada como una confirmación tácita, avivó las llamas de la especulación. La incertidumbre alimentó la curiosidad y la búsqueda de respuestas. Al principio, optaron por el silencio. Un silencio que en muchos casos es interpretado como una confirmación. Pero en este caso creo que fue una decisión estratégica. No querían alimentar la polémica, no querían entrar en el juego de los medios, y probablemente necesitaban tiempo para reflexionar y para tomar decisiones. Un silencio reflexivo que les permitió analizar la situación y protegerse del escrutinio público. El silencio, en este caso, era una forma de defensa. Sin embargo, el silencio no dura para siempre. Y finalmente Serkan y Özge decidieron hablar. Lo hicieron, como suele ser habitual, a través de sus redes sociales. Publicaron mensajes, fotos y declaraciones que, en cierto modo, intentaban poner fin a los rumores, o al menos, aparte de ellos. La elección de las redes sociales fue estratégica. Les permitía controlar el mensaje y dirigirse directamente a sus fans, sin intermediarios. Sus mensajes fueron, en general, muy cautos y ambiguos. No negaron rotundamente la infidelidad, pero tampoco la confirmaron. En lugar de eso se centraron en hablar del amor que se profesan, de la importancia de su relación, y de la necesidad de proteger su privacidad. Un intento de mantener la calma en medio de la tormenta mediática. Özge, por ejemplo, publicó una foto junto a Serkan, acompañada de un mensaje que decía algo así como: "El amor verdadero siempre encuentra su camino". Un mensaje esperanzador, pero que no despejaba todas las dudas. Era una declaración de amor, pero también un llamado a la calma y a la confianza. La imagen en la que aparecían juntos, sonrientes y abrazados, transmitía una sensación de unión y fortaleza. Serkan, por su parte, también compartió una foto, y añadió un comentario en el que pedía respeto a los medios y a los fans. Un mensaje que, en parte, buscaba calmar los ánimos y poner fin a la especulación. Una petición de privacidad y de comprensión. Intentaba proteger su vida personal y evitar que la situación se descontrolara. Pero, ¿fueron suficientes estas declaraciones?
¿Sirvieron para aclarar la situación? La respuesta es no. Los fans y los medios de comunicación seguían queriendo saber la verdad. Querían saber si había habido una infidelidad, quién era la tercera persona, y cómo había afectado esto a la relación de la pareja. La ambigüedad de sus mensajes no satisfizo la curiosidad de sus seguidores. La falta de claridad alimentó la especulación y la búsqueda de información. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más confusa. Porque a pesar de los rumores y las especulaciones, no hay pruebas concretas de la infidelidad. No hay fotos definitivas, no hay testimonios irrefutables, y no hay ninguna declaración oficial por parte de los implicados que confirme la situación. La ausencia de pruebas sólidas es el gran misterio de este escándalo. ¿Por qué no ha salido a la luz la verdad? ¿Qué se esconde detrás de la falta de evidencia? Lo que sí se sabe es que la pareja ha seguido junta. Han seguido compartiendo momentos juntos, han seguido publicando fotos en sus redes sociales, y han seguido demostrando que su amor, al menos en apariencia, sigue intacto. La persistencia de su relación, a pesar de los rumores, es el factor más relevante. ¿Es una estrategia para proteger su imagen? ¿O es una señal de que los rumores son infundados? Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo infidelidad? ¿Fue un simple rumor, una invención de los medios, o una crisis de pareja que finalmente lograron superar? La verdad, amigos míos, es que nadie lo sabe con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos. La naturaleza privada de su relación, y la falta de evidencia, impiden que se llegue a una conclusión definitiva. Lo que sí podemos decir es que este escándalo, con o sin fundamento, ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida privada de las celebridades. La presión mediática, el acoso de los fans y la constante exposición pública pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Y en muchos casos, pueden generar situaciones de estrés y tensión que pueden afectar a las relaciones personales. La fama, el éxito y el reconocimiento público conllevan un precio muy alto. La constante exposición, la falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida personal normal, son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. En este caso en particular, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Es fácil dejarnos llevar por los rumores, por las fotos manipuladas y por las noticias sensacionalistas. Pero al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y no juzgar sin conocer la verdad. La especulación, los juicios de valor y la falta de empatía pueden causar mucho daño. La cultura del cancel culture y la tendencia a juzgar rápidamente a las personas sin considerar el contexto son fenómenos preocupantes que se han intensificado en las redes sociales. La falta de información, la desinformación y la manipulación de la información pueden llevar a conclusiones erróneas y a juicios injustos. La importancia de la empatía y el respeto hacia los demás es fundamental. En lugar de juzgar y condenar, debemos tratar de entender y comprender las situaciones desde diferentes perspectivas. La compasión y la solidaridad son valores esenciales para construir una sociedad más justa y humana. Y ahora, con este análisis sobre el supuesto escándalo de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Como siempre, el mundo del espectáculo turco da mucho de qué hablar. Hemos analizado los rumores, las pruebas y las reacciones de los protagonistas, intentando arrojar un poco de luz sobre esta polémica. La verdad, como muchas veces, sigue siendo un misterio, pero creo que hemos logrado entender un poco mejor la situación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Cómo ven la reacción de Serkan y Ozge? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La participación de los seguidores es fundamental para enriquecer la discusión y para generar un espacio de diálogo constructivo. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan estar al tanto de este escándalo. Y por último, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, me ayudan muchísimo con su apoyo. El apoyo de los seguidores es el motor que impulsa la creación de contenido y que permite que el canal siga creciendo. La creación de contenido para un canal de YouTube requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. El apoyo de los seguidores a través de likes, comentarios y suscripciones
Es una forma de agradecer el trabajo realizado y de motivar al creador a seguir adelante. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y chao, chao.